propósitos de Dios es para que en aquel tiempo, en aquel día, hermanos, de la venida del Señor, en el tiempo del juicio, estas personas pueden recibir su recompensa. Pero hay algo muy importante, hermanos, que sucede en la vida de quienes llegan a la apostasía. Y eso importante que sucede en la vida de ellos, amados hermanos, lo dice aquí en el verso 19, es porque no tienen al Espíritu. Recordará que cuando decíamos o veíamos ahí en el verso 19 que Judas dice que no tienen al Espíritu, se está refiriendo que no tienen al Espíritu Santo. Y es ahí donde me llama la atención, porque dice Judas que estos hombres o esta clase de personas son sensuales, pero la palabra sensual nosotros quizás de inmediato la catalogamos de una manera sexual, o sea, como a alguien, hermanos, que tiene cierta manera de vestirse y provocar. Sin embargo, lo que Dios me inquieta que pueda aclarar esta noche es de que esta palabra sensual que encontramos en la epístola de Judas no se refiere, hermanos, tan solamente a algo de inmoralidad, sino que va, hermanos, en el sentido de que se refiere al alma del ser humano. La palabra que nosotros encontramos aquí, sensual, es una palabra que fue, hermanos, puesta ahí en el verso 19 en la traducción que nosotros tenemos, pero que en el original, en el escrito original de Judas, hermanos, aparece una palabra que tiene que ver con la psicología. Miren, no le voy a hablar aquí de griego y de otros idiomas porque nos vamos a enchivolar todo. Voy a ir al grano. El punto es de que en el escrito original, a lo que se refiere Judas, hermanos, es a la psicología del hombre. Cuando Judas habla acerca de la psicología del hombre, se está refiriendo, hermanos, al alma que nosotros tenemos. Si nosotros, bueno, a veces se viene una hermana que se congrega con nosotros, que es la mamá de un niño que siempre se sienta allá atrás, pero ella es psicóloga. Yo hubiera querido que viniera hoy para poderle hacer una pregunta, pero si le hiciéramos una pregunta acerca de qué es la psicología, como ella es psicóloga, asumo que me contestaría correctamente, pero yo esperaría que ella me dijera algo así como: la psicología es el estudio de la mente del hombre, porque de eso se trata la psicología. Entonces, cuando Judas, aquí en la traducción que nosotros tenemos, habla de los sensuales, se está refiriendo de los hombres, hermanos, carnales, de los hombres, hermanos, que se dejan llevar únicamente por sus pensamientos. Bien, ¿por qué Judas estaba hablando acerca de los sensuales? Cuando nosotros ahondamos en las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que el hombre o el ser humano es tripartito, que tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces Judas aquí está diciendo que los apóstatas se están dejando llevar simplemente por su manera de pensar. Ahora, ¿a dónde está conectado el pensamiento? El pensamiento está conectado con el alma. Es decir que cuando la Biblia habla del alma, hermanos, se está refiriendo al pensamiento, a la manera de pensar del hombre. Cuando nosotros pasemos a la eternidad con el Señor, por supuesto, vamos a llevar recuerdos de lo que fue nuestra vida terrenal. Les decía el jueves anterior, les ponía el ejemplo de Lucas 16,
de aquel hombre rico y de Lázaro, que ambos llegaron a la otra vida y tenían recuerdo. Entonces, esa es el alma, es la mente del hombre. Cuando Judas está hablando aquí de los sensuales, se está refiriendo a la parte psicológica del hombre, o sea, al alma. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque el hombre, hermanos, perdió los atributos con los que Dios inicialmente lo creó. Dice la palabra de Dios que cuando creó al hombre, usted lo sabe, ¿verdad? De Génesis. ¿De dónde lo hizo? Lo hizo de la tierra. Tomó un poco de barro, le dio forma y sopló hálito. Eso se llama espíritu, aliento de vida. Pero que también, aparte de darle espíritu, le dio un alma. Y por supuesto le dio el cuerpo, ¿verdad? Lo que él formó, después tuvo vida. Entonces, es un cuerpo lo que nosotros tenemos. Es decir, que el Señor nos dio un cuerpo, un alma, que es lo que nosotros, con lo que nosotros pensamos, y nos ha dado un espíritu. Pero sucede que a causa del pecado, hermanos, el hombre se corrompió y cayó en la muerte espiritual. De ahí en adelante, mientras no haya llegado, hermano, a el encuentro personal, espiritual con el Señor, con nuestro Dios, el hombre está muerto, está incapacitado. Dice el libro de Romanos que no tiene capacidad espiritual. Entonces el hombre solo piensa en Dios. Cuando habla de Dios, lo habla de manera, hermanos, hasta donde le puede dar su mente. Recuerde que nuestra mente es finita, ¿verdad? Entonces el hombre muchas veces cataloga a Dios conforme a su pensamiento, a sus razones. Pero Dios es infinito y no lo podemos comprender en su totalidad. Ahora, fue ahí cuando el hombre quedó imposibilitado de poder tener una comunión con Dios, una conexión o una relación con Dios. Y mientras no haya hecho Dios el milagro de restaurar la vida del hombre, el ser humano no puede hacer nada bueno. Y como no puede hacer nada bueno, obviamente no puede agradar a Dios, porque vive conforme a los deseos de su carne y no conforme al deseo o el anhelo del espíritu que tiene dentro el hombre. Por esa razón, hermanos, es de que el hombre está como en una condición bien difícil de encontrarse con Dios, porque cuando murió espiritualmente, hermano, quedó invertida la posición. Primero Dios formó el cuerpo, le puso el alma y le puso el espíritu. El espíritu estaba arriba de todo, pero cuando el hombre murió, quedó cabeza abajo. Y hoy el hombre piensa cabeza abajo. Por eso suceden tantas cosas, hermanos, que vemos en el mundo de cosas que el hombre hace. El hombre es especial para destruir. El hombre es especial para acabar con todo lo bueno. Pero, en fin, el propósito, hermanos, de aclarar esta palabra sensual es esa, de que nosotros entendamos que Judas se estaba refiriendo a la parte psicológica, es decir, al alma de los hombres. ¿Por qué quiero decirle esto? ¿O por qué quería, hermanos, explicarle esto? Se lo quería explicar porque ahora vamos a avanzar al verso 20. Porque aquí cuando Judas está hablando al final del versículo 20 de orando en el Espíritu Santo, lo está diciendo en el sentido, hermanos, de que es ahí donde necesitamos que nosotros estemos conectados con nuestro espíritu al Señor. Ahí esa es la fórmula. Pero antes de llegar a esa parte final del versículo 20, vamos a ver cuando Judas dice: pero vosotros, amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe. Fíjense que para que una persona llegue a cometer errores dentro del caminar, hermano, del Evangelio, la persona, decíamos anteriormente, es porque no tuvo la palabra de Dios en cuenta. Veíamos que Judas le decía a estos hermanos: recuerden las palabras que fueron dichas por los apóstoles, o sea, ya los habían doctrinado. Entonces aquí Judas, cuando habla de la santísima fe, se está refiriendo no solamente, hermanos, de aquel hecho de creer absolutamente a Dios, sino de una doctrina, de una base doctrinal. ¿Y de dónde viene la doctrina? Viene de la palabra de Dios. Cuando la iglesia comenzó, los apóstoles se encargaron, hermanos, de darle doctrina a la iglesia. Doctrina es, hermanos, la enseñanza necesaria de la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que Judas está recomendando cuando dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. La santísima fe nuestra, hermanos, es la verdad de la palabra de Dios. ¿Usted sabe quién es la verdad? Cristo. Dijo, ¿cómo dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es la verdad. Y la verdad es la que el hombre necesita para no caer en el error de la apostasía. Mire, el versículo 19 para atrás, Judas habló de las características de los apóstatas, habló cómo eran, nos ha dado ejemplos, pero hoy del verso 20 para adelante nos está, hermanos, dando la fórmula, la clave, para que nosotros, hermanos, hagamos un autoexamen y nos preguntemos: ¿seré apóstata? ¿Seré uno de esos? No, ¿verdad? No, qué bueno que el hermano ya se preocupó. Sí, porque esa es la intención de la palabra de Dios, hermano, confrontarnos para que nosotros sepamos exactamente quiénes somos y para que nosotros estemos seguros si vamos para el cielo o no vamos para el cielo. Porque las iglesias, hermanos, hoy en día están abarrotadas, algunas están llenas de tantas personas, pero no todos van para el cielo, porque de esas multitudes que nosotros vemos en muchas congregaciones, hay cientos, hay miles de personas que no van para el cielo, que simplemente, dijo por ahí un pastor, llegan a la iglesia en calidad de bulto. ¿Sí? Así dijo el pastor. Yo solo estoy repitiendo lo que él dijo, pero es cierto, hermano, hay mucha gente que de esa manera está en la congregación. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el apóstol dice que tenemos que edificarnos, está hablando, hermano, de crecer. Está hablando de que no vamos a ser los mismos todo el tiempo. Por eso yo aquí siempre he dicho, hermano, no es posible que ya pasaron varios años y no dé sus primeros pininitos. ¿Se acuerdan cuando, bueno, ustedes no han tenido, ya van a tener el bebé, pero cuando uno tiene hijos y tan tiernito, uno se alegra, ¿verdad? Ay, ya se va a caer y empieza a agarrarlo, ¿verdad? Y uno emocionado que el niño ya dio su primer paso. Así es nuestro Señor, ¿verdad? Cuando empezamos a dar esos pininitos, Dios se alegra. ¿Sabe por qué se alegra? Porque dice: mi hijo ya va a crecer, ya va a caminar, mi hijo ya se va a desenvolver, está aprendiendo de la vida cristiana. Pero ¿cómo va a aprender? Con la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice que para edificar, un arquitecto, un albañil o cualquier persona tiene que primero poner un fundamento. Si esta pared no tuviera un fundamento, hermano, ya hace rato se hubiera caído. Más que aquí a cada rato tiembla. El fundamento es la base. Entonces, el fundamento nuestro, el fundamento del Evangelio, se llama Jesucristo.
Entonces quiere decir aquí cuando Judas dice, edificándonos sobre vuestra santísima fe, lo que está diciendo es que ya tenemos el fundamento que es Cristo, pero que hoy tenemos que crecer. La persona que hizo esa pared hizo el fundamento, pero si no le hubiera puesto el primer ladrillo, no hubiera podido poner los que siguen para arriba, ¿verdad? Entonces tuvo que ponerle el ladrillo, un hierro, y bueno, los que saben de construcción saben que más lleva. Pero si quisiera hacer una segunda planta, le pone una vía y se va para arriba. Entonces empieza a crecer porque le va poniendo, le va añadiendo para que ya no sea una casita, ¿verdad? Sino que sea un edificio. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que debemos de estar edificándonos, quiere decir que todos los días nosotros debemos de ponerle un ladrillo más al templo. ¿Quién es el templo aquí? Nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos ladrillos le puso hoy? Uno. No, póngale un montón, hermano, de 100 ladrillos. Entonces, ¿pero cómo se los vamos a poner? Quedándonos de brazos cruzados, durmiéndonos, no congregándonos. No, la palabra de Dios dice que nos vamos a edificar con la palabra. ¿Y cómo nos vamos a edificar con la palabra? Cuando buscamos a la presencia del Señor. ¡Aleluya! Mira, a mí me gustó bastante el mensaje del domingo pasado, del hermano que vino. Bendecimos su vida, porque él nos hacía ver un punto y nos decía que la mujer que fue curada del flujo tuvo que llegar a donde estaba Jesús, ¿verdad? Aquellos hombres que trajeron al Señor, hermano, tuvieron que haber estado donde estaba Jesús para recibir su milagro. Entonces, así pasa con nuestra vida. Nosotros no vamos a crecer espiritualmente si no buscamos del Señor. Ahora, vuelvo un poquito de regreso para atrás. Cuando dice Judas y habla de los sensuales, hermanos, se está refiriendo a aquellas personas que, como no tienen el Espíritu Santo, solo buscan a Dios por medio de la carne, por medio de la mente o del alma y del cuerpo. Pero es bien interesante que a Dios lo busquemos espiritualmente también, porque usted puede estar aquí, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Pero su mente está pensando en la olla de frijoles que a saber si ya se quemaron, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Que pasa a veces, uno dice, a saber si no cerré la puerta, a saber, o sea, usted está aquí, o sea, su cuerpo, pero su alma, ¿dónde está? En la casa, ¿verdad? A saber si ya llegó esta cipota, se me habrá ido a vagar. Y así empieza uno, o sea, el alma, o sea, el pensamiento está por otra parte. Y el espíritu ya no se diga, está roncando. Aleluya. No, pero mire, entonces Pablo decía esto. Pablo decía, yo tengo una gran lucha, decía, porque la carne me jala para abajo. O sea, la carne quiere comodidad, la carne quiere pecado, pero digamos que no tanto el pecado, pero quiere comodidad. Pero decía, pero tengo un espíritu que anhela del Señor. Y es ahí donde los sensuales no podían, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos no podían buscar a Dios, no podían hacer nada bueno. Por eso entendemos que hay en las congregaciones personas que usted no las va a ver prosperar espiritualmente, porque solamente andan de sensuales, no de maliciosos, sino de sensuales en el sentido que solamente, hermanos, caminan con el pensamiento. Así, nada más. Voy a la iglesia porque es bueno y viene así. ¿Sí? Enajenado, voy a la iglesia. O sea, porque la gente sabe que ir a la iglesia es bueno. O es malo venir a la iglesia. ¿Verdad que no? O sea, pero eso es lo que nos dice nuestra mente. Nuestro cuerpo, hermano, le obedece a nuestra alma, que es nuestra mente, y viene y se sienta y se duerme y se acomoda y
tranquilo. Pero sucede que hay un espíritu que Dios nos ha puesto, que es el que quiere conectarse con el Señor, y es al que no le podemos complacer cuando nosotros, hermanos, no le damos la oportunidad de conectarse al Señor. ¿Y cómo le va a dar la oportunidad de conectarse con el Señor? Edificándose con la palabra de Dios. Miren los cantos tan hermosos que cantábamos al principio cuando mi esposa estaba ministrando. Esos, acuérdame de uno de los que cantamos. El otro, amarte solo a ti. No, mira, el otro. Vamos a empezar, después hay otro. Merecedor de alabanza. Pero oigan lo que decía la alabanza: el día que no le alabo, es que donde no hay alabanza, entonces es ahí donde le digo, de nada serviría congregarnos y no nos gozamos, y no venimos a buscar al Señor y no nos encontramos con Él. Hermano, sería solamente como venir a marcar tarjeta, ¿verdad? Para que a la quincena no nos falte el sueldo. Así era yo antes. Yo era de empresa y ya que me iba a esconder a cada rato iba al baño, pero yo estaba haciendo las horas para que me pagaran. Sí, así pasa aquí también. Si hay gente que cada rato va al baño, más a la hora de la palabra. Pero mire, no se van a sentir mal, hermano. Es porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Es para que usted sepa cómo deben de ser las cosas. Pero hermano, no lo digo por ustedes, lo digo por los que no vinieron. Aleluya. No es por los que no vinieron. Voy a decirlo por los de otra parte, pues. Entonces, pero lo que pasa es esto, hermano, que la alabanza dice que donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Y si Dios no está presente, entonces no nos estamos edificando. Estamos quedando, hermanos, atrás, secos, ¿sí? Sin crecer, atrás, como el hermano, no vamos a progresar. Y eso es la clave, edificarnos, para no llegar, hermanos, a la apostasía. Fíjense que es entendible de que muchas personas a veces andan con el espíritu bien elevado. ¿Se ha fijado? Hay personas, hermanos, que andan bien chispudos en el espíritu, y gloria a Dios, y danzan, y cantan, y todo, y se mueven, y aquí, y allá, y de repente usted lo va a ver apagado. Hay muchas personas así, en todas partes. Nosotros podemos caer también, hermano. Yo no estoy criticando a nadie, estoy diciéndolo en el sentido que podemos llegar a ese punto de que un día andemos fogosos, como dicen por ahí, llamará de tusa, y al siguiente día todo apagado. Pero ¿sabe por qué es? Porque no nos edificamos. Porque un día a lo mejor usted sintió en el espíritu la necesidad de orar y buscar al Señor y se metió con todo y anda chispú, pero el siguiente día ya no lo hizo. Entonces ahí empieza otra vez a apagarse la batería, a quedarse sin carga, y hasta que por misericordia el Señor lo llena otra vez, vuelve a agarrar vida. Entonces Judas lo que está hoy diciéndole o aconsejándole a la iglesia es que se edifique, que no busquemos al Señor solamente en el cuerpo y solamente con la mente, sino con el espíritu. Dice aquí, orando en el espíritu. ¿Cómo es orar en el espíritu? En estos días atrás, los días martes, hemos venido estudiando las doctrinas de los dones del Espíritu Santo. Dentro de la doctrina de los dones del Espíritu Santo encontramos, hermanos, el don de hablar lenguas, de interpretar lenguas. Y cuando uno se da cuenta de que existen esos dones, y a través de esa doctrina uno llega a la comprensión de que es necesario que nuestra oración, hermano, sea intensa, que no sea solamente con el pensamiento,
que no sea solo con el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no es en el espíritu, miren, más si usted se arrodilla, ¿verdad?, y se pone a la parte de la cama, se duerme, ¿sí? Así es que ore parado para que no se duerma. Así si se cae le va a doler más. No, pero mire, cuando nosotros vemos a través de la palabra como le dijera, esta oportunidad tan especial que el Señor nos da de buscarle y de poder orar en el Espíritu, uno es privilegiado, porque cuando nosotros venimos a orar delante del Señor, a hablar con Él, la mayoría de veces lo que nosotros hacemos solamente es ser como la ovejita que dice y empezamos a o sea, dame, o sea, solo dame. Pocas veces nosotros en nuestras oraciones somos, hermanos, como faltos de expresión de agradecimiento, y es ahí donde la palabra de Dios nos enseña que cuando busquemos a Dios, nosotros lo busquemos, pero primeramente, hermanos, en nuestra oración tenemos que reconocer quién es Dios. Fíjense que la mayoría de las oraciones del creyente solamente se tratan de pedir, solamente se tratan así de lo necesario, pero pocas veces de adorar a Dios. Y la importancia de la oración primeramente es adorar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si usted no le adora, no se va a gozar. Cuando usted comienza a decirle al Señor lo que Él es, lo que, hermanos, todo lo que es nuestro Dios, miren, hay tantas maneras de reconocer quién es nuestro Dios. Cuando usted empieza, hermanos, a hablar de las grandezas y las maravillas de nuestro Señor, usted se va a sentir así tan chiquitito y va a decir: Señor, yo siento una nada, tú me diste el privilegio hoy de ser un hijo tuyo. Y usted empieza a exaltar al Señor, hermano, de repente usted ya va a estar quebrantado, usted va a estar siendo ministrado por el Espíritu Santo, y a eso es a lo que Judas se refiere, que primero usted se meta a adorar al Señor antes de decirle: Señor, necesito tal cosa, antes de orar por sus seres amados. Usted tiene que adorar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le alaba y cuando usted le adora, es cuando el Espíritu que Dios nos ha dado se conecta con el Espíritu Santo, y ahí es donde Dios nos da el privilegio que dice que el Espíritu, oiga, el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea que, mire, le voy a decir algo. Cuando usted adora, cuando usted alaba al Señor, cuando usted le expresa todo lo que Él es y lo nada que somos nosotros, hermano, Dios va a ministrarlo, y va a llegar un punto en que usted ya no va a tener que decirle tanta cosa suya al Señor, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque usted no sea bueno para pedir, Dios le va a dar lo que usted necesita. Que aunque nosotros no tengamos las palabras precisas para decirle al Señor lo que queremos, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Entonces es ahí donde cabe la importancia de lo que Judas dice, hermanos, de orar, orando en el Espíritu Santo. Porque le voy a dar un ejemplo, ya voy terminando. ¿Quién ha andado con un niño y se ha metido en el supermercado? Levanta la mano. Yo soy primero, mi esposa, la hermana, el hermano. Santo. Bien, ¿ustedes han andado algún niño? Sobrino. ¿Y qué pasa cuando el niño ve los juguetes? Emociona y llega allá a la góndola y ve la comida, ¿verdad? Y ve los chocolates y ve las grandes bolsadas de churros que hay. Miren,
¿Qué hace el niño? Pedir, y él quiere de todo. ¿Sí? Y usted, hermano, mire, uno a veces por consentirlo, le da la bolsada de dulce, come todo. ¿Sí? Si le da una bolsada de churros, se los vuela también. Nosotros le decimos a la niña, comida no come, churros sí come. Pero ¿sabe por qué? Porque un niño cuando pide no sabe si es bueno o le va a perjudicar. Y así somos nosotros. Muchas veces venimos orando delante del Señor y le empezamos a pedir y pedir y pedir, quiero esto, quiero lo otro, Señor aquí, Señor allá, conforme a los deseos de mi corazón. Y tal vez no es lo que nos conviene, pero cuando usted adora al Señor y el Espíritu que usted tiene se conecta con el Espíritu Santo, el Señor sabe qué es lo que usted necesita, y sin que usted, hermano, esté con tanto cuento, Dios le va a dar exactamente lo que usted necesita. Y es ahí cuando usted va a ser un evangélico de esos que van a andar alegres, con el pecho erguido todo el tiempo, con alegría, el rostro así, bien sonriente, ¿verdad? Porque va a andar alegre, porque va a andar satisfecho, porque Dios sabe qué es lo que usted necesita. Entonces, muchas veces, hermano, las cosas no suceden porque no oramos en el Espíritu, sino que le pedimos al Señor. Mire, muchas veces nosotros oramos tanto y no vemos respuesta, y a veces porque Dios sabe que no nos conviene algo. Así pasa con los niños, ¿verdad? Papi, comprámelo, papi, que hay aquí, papi. No, es que te hace daño, y el niño no entiende, ¿verdad? Porque ve bonito, ve atractivo, porque ya probó un día y es bien rico, pero así es Dios. Ahora, los niños tienen algo bien lindo, de que ay papi te amo, y le dan besito como se lo convencen a uno. Así somos nosotros delante de Dios para convencerlo. Usted empieza a adorarlo, papito chulo, te amo, Señor, eres bello. Mire, lea el libro de los Cantares, te va a aprender a cuentear ahí al Señor, ¿verdad? A otra persona. Entonces, la clave que está diciendo aquí Judas es que oremos en el Espíritu, porque cuando nosotros vamos a tener, hermanos, esta experiencia de orar en el Espíritu, vamos a andar fortalecidos todo el tiempo. No vamos a andar unas veces apagados y otras veces encendidos. Hoy quiero ir al culto, ay, ya no, es otro día, y así. No, hermano, usted siempre tiene que andar chispudo. Así es que lo que esperamos en el Señor es de que si usted ya le empezó a servir al Señor, métase con todo y sírvale, hermano. Mire, yo me gozo por los hermanos, porque ya me están sirviendo aquí al Señor. Y yo tengo la esperanza, la fe, tengo aquella certeza que el Señor le va a dar mucho más. Aquí, como siempre hemos dicho, todos estamos aprendiendo. Pero cuando decimos estamos aprendiendo, o sea, estamos siendo claros, ¿verdad? Hoy no puedo, quizás el montón, pero como Dios nos va a hacer crecer aquí, edificando, nos dice, vamos a llegar a un momento que vamos a ser mejores que hoy, no para jactarnos, por supuesto, sino para darle la gloria al Señor. Pero siempre y cuando nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. ¿Por qué quería aclararle esa palabra sensual? Porque la palabra sensual, como le repito, solamente empuja al hombre a ver las cosas de manera psicológica, con la mente, con la capacidad humana. Pero Dios no quiere que veamos, hermanos, nuestra vida cristiana solamente con nuestra capacidad humana, sino conforme al Espíritu Santo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ya la hicimos. Ahí está la clave por el cual, hermanos, nosotros no nos vamos a detener, sino que siempre vamos a anhelar más de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies esta noche. Espero haber sido breve y espero que haya comprendido, hermanos, la explicación de estos dos versículos. Vamos a continuar con la ayuda del Espíritu Santo el próximo jueves.